Ya, pero es que no tenemos otra opción. Ahí estamos. 2 personas. Hola, Arrachaldeón, muy buenas. Sabemos que se nos está escuchando. Mira. Hola. Va a patear. Bakarrik. Bueno, a ver, es que todavía son -5. Estamos haciendo la prueba a ver si se emite bien, pero quedan 5 minutitos todavía para empezar. 4 minutos, son y 56 desde mi reloj. Bueno, podemos hacer prueba de sonido. ¿Se nos oye bien los que estéis ahí? ¿Se oye bien hoy? ¿Se ve bien? Hola, Olga. Nos gusta esto de tener gente fiel. 3 minutitos y empezamos. Son y 57. Bueno. Pues aquí estamos en el anteúltimo día de curso. Se nos ha pasado rápido, ¿eh? Ya el miércoles cierre, hacemos resumen de todo y cerramos el último día. ¿Qué diferencia de día? Ya ahora es de día, estamos de día. Al principio Sí, se hacía de noche, ¿no? pero A estas horas. Casi. Claro, porque ahora han adelantado la hora, entonces serían las 7, ¿no? Las 5. Las No, las 5. 7, las 7. Y otra cosa también es que ayer, que hizo un día súper de primavera, espera que voy a... Bueno, 2 minutos y empezamos. Sí, se pasa rápido. Dos minutos y empezamos. Un minuto y empezamos. Puntualidad absoluta. Eso es. A ver. Bueno, pues ya tenemos gente escuchándonos y ya son las 6, así que vamos a dar comienzo a la 7ª sesión del curso de manejo del estrés en el confinamiento.
Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos otra vez con vosotros, con vosotras. Y bueno, como siempre, por si acaso hay alguien nuevo, vamos a hacer una pequeña presentación. Ella es Idoia Narbaiza, yo soy Libe Mariscal, somos las dos psicólogas de Askunde, que estamos en Bilbao, un centro de psicoterapia, un instituto de psicoterapia de Bilbao. Y estamos, este es un programa del Ayuntamiento de Zalla, del Departamento de Salud de Zalla, y llevamos ya la 7ª sesión de un curso de manejo del estrés, dirigido online a todo el que nos escuche en directo y luego se queda grabado para el que quiera escucharlo. Y bueno, vamos viendo el estrés adaptado a este periodo de confinamiento que tenemos frente al coronavirus y vamos trabajando con vosotros cada día ciertas estrategias psicológicas y ciertos temas específicos de cómo llevar mejor el confinamiento. Hoy vamos a hablar específicamente de el manejo de las nuevas tecnologías, que ahora en el confinamiento estamos utilizándolas a tope, ¿vale? Y nada, y la forma de, si quieres comentar tú, Idoia, cómo participamos, por si alguien es nuevo. Sí, podemos participar a través de este WhatsApp con el teléfono, también llamada, lo que pasa que ahora una llamada, atender la llamada, pues ya nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Sí, ese es el teléfono de Askunde, si quieres poner este es el teléfono, vamos a ver si me deja escribir, 639 54. Ahí podéis llamarnos, podéis mandar WhatsApps con, bueno, pues con lo que os parece, con Askunde si quieres para que sepan. Bueno, lo que queráis. Luego tenemos un email también, que es el email askunde@askunde.com, que es donde nos habéis mandado, siempre nos mandáis preguntas, nos mandáis reflexiones, cómo estáis, etcétera. Y luego tenemos también, por si queréis comentar algo al Ayuntamiento de Zalla, que son un poco los que están detrás de esta iniciativa, si queréis comentarles algo, escribirles o tal, el email del ayuntamiento, que es osasuna@zalla.eus. Eso es el departamento de salud, eso es. De Zalla, eso es. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Ya, bueno, nos han dicho que 2 semanitas más de confinamiento. Hemos tenido el fin de semana en medio, desde la última sesión. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Habéis puesto en práctica lo que vamos aprendiendo, lo que vamos trabajando? El último día trabajamos el tema de la asertividad. ¿Lo habéis intentado poner en marcha? ¿Qué tal ha ido? Contarnos un poco. ¿Cómo lleváis? ¿Qué tal estáis de ánimo? ¿Cómo va el saber que otras 2 semanitas más de confinamiento? Contarnos un poquito. Bueno, mientras que nos contáis, siempre os decimos que estamos muy contentas de que nos escribís y nos mandáis cosas y elegimos siempre una de las cuestiones, una pregunta que nos hacéis. En este caso, Edurne nos pregunta, espera, no sé si han puesto a alguien. Sí, que se intenta llevar. Se intenta llevar. Bueno, ánimo, Olga, que ya sabemos que tú estás ahí con un tema especial también, ¿no? Como de duelo. Bueno, pues Edurne nos hace la siguiente pregunta. A ver, como trabajo en un supermercado, mi trabajo se considera de primera necesidad y tengo que seguir trabajando. Pero tengo miedo de infectarme porque estoy con muchísima gente todo el tiempo. Y esto hace que no consigo dormir desde hace una semana. Bueno, pues también lógica la reacción, ¿no? Y lo que le está ocurriendo a Edurne, como tanta gente que está ahí en los supermercados a tope en primera línea. Yo, desde luego, cuando voy al supermercado, en casi todos se toman medidas para prevenir. Te dan unos guantes al entrar, hay que mantener la distancia de seguridad, etcétera. Pero incluso recorridos, ¿no? Que hacer, sí. Pero aún así es normal, ¿no? El estar ahí con tanta gente que al final, bueno, el miedo, ¿no? El miedo es una reacción, como ya hemos hablado más veces en este curso, que es lógica y necesaria en estas circunstancias para protegernos, pero siempre que no nos bloquee. En este caso, el miedo a ti lo que te está haciendo y la excesiva preocupación es no te deja dormir.
Entonces, lo que podemos hacer dentro de las cosas que hemos visto es identificar, que tú ya lo identificas, que es miedo, expresarlo, escribirlo, contárselo a la gente con la que vivimos y, bueno, intentar gestionarlo de la mejor forma posible, utilizando diferentes estrategias para relajarnos, que hablábamos el otro día, como puede ser hacer algo de deporte, si tienes tiempo, escuchar música, pintura, etcétera. Por otro lado, lo que decimos siempre, que hoy se nos ha olvidado contar, el tema de las pautas generales en el confinamiento para llevarlo mejor. No es ponerse constantemente a la información sobre el tema, sobre el coronavirus, ¿no? Dedicarle un tiempo limitado y con fuentes fiables. Luego, decirte, Edurne, que importante, al ir a la cama, intentar que sea para dormir. No ponernos justo cuando nos vamos a la cama a hacer reflexión y a pensar en, bueno, pues eso, ¿no? En el futuro, en qué pasará, etcétera. En tu caso es más difícil porque, claro, tú tienes todo el día ocupado trabajando en el supermercado. Pero intentar cuando vayáis a la cama que sea para dormir, no para reflexionar. Porque a veces tenemos esa tendencia de que justo cuando vamos a la cama empezar a pensar, se apagan otros estímulos exteriores y empezamos a darle vueltas y no podemos parar de ese pensamiento que ahora, como ya hemos visto otras veces en el curso, suele ser negativo o catastrofista, ¿no? Entonces, bueno, a la cama intentar ir ahí para dormir e intentar escribir esos miedos, comentarlos con la gente de casa, con la gente con la que vives, etcétera. Y, bueno, si no lo has hecho antes, pues eso, pues por ejemplo, escribir un día que no puedas dormir, escribir todo lo que tienes en la cabeza, dejarlo y como que ya lo depositas fuera e intentar ir a la cama a dormir. No sé si lo habéis hecho alguna vez. Es algo que suele, ¿no? Suele ser útil. Un bloc al lado de la cama para... para dejar cosas anotadas que sean importantes, que se te ocurren, estás pensando en la duermevela esa, sí, y siempre viene bien dejarlo anotado. Otras cosas que pueden ayudar, pues es lo que hemos hecho, ¿no? Hacer respiraciones, hacer una meditación, bueno, pues tomar un vaso de leche, algo así, puede ser. El hacer ejercicio, como decimos, es bueno durante el día, pero no justo antes de irte a la cama, porque eso puede hacer que te actives demasiado y luego cuando vas a la cama pues tienes un grado de activación que no te deja relajarte, ¿no? y conciliar el sueño. Bueno, Edurne, pues un poco esas son las pautas que se nos ocurren para darte ánimo. Y luego ya no hemos hablado hoy eso de las pautas generales que siempre tenemos que recordar. Una ya la hemos dicho, que sería la de la información limitada para no obsesionarnos sobre el tema del coronavirus. El tema también de hacer un timing, un planning, y aunque llevemos ya 4 semanas, seguir cumpliendo, ¿no? Tener las rutinas, tener el día ocupado, tener un plan para el día, durante la semana un plan y durante el fin de semana otro, y cumplirlo. Una vida ordenada, con horarios de levantarnos, horarios de acostarnos, hacer responsabilidades, tener tiempo de ocio, de hablar por videollamada con la gente, etc. Otra de las pautas generales, si nos acordamos, es estar preparados para que esta situación vamos a tener altibajos emocionales, vamos a tener bajones, vamos a tener momentos de apatía. Estar preparados para que lleguen y, bueno, que no nos bloqueen, entender que son parte de esta situación novedosa y de incertidumbre y que vamos a saber llevarla, ¿no? Y por último, crear un buen ambiente, cuidar un poco las relaciones con los de casa, eso es fundamental para llevarlo mejor. Y en eso estamos, hablábamos de los derechos asertivos, derechos humanos, hablábamos de la asertividad y hoy vamos a hablar de la empatía, de la escucha activa. ¿Qué os parece esto? ¿Sabéis lo que es? ¿Os parece fácil escuchar activamente? Escuchar no es lo mismo que oír, o poner la oreja. Es escuchar poniendo todo, o sea, un poco olvidándome de mí y poniendo todo mi interés en lo que me está diciendo la otra persona, con el fin de comprenderle o entenderle. Ese es el fin. Porque muchas veces lo que nos ocurre es que estamos escuchando a alguien y estamos ya pensando qué le vamos a decir, ¿no? La respuesta que le vamos a dar, o lo que yo opino, o mi consejo, o... que no, que muchas veces la persona lo único que quiere, y más en estos casos, como en periodos como el de ahora, por eso es importante, y vamos a hablar de la escucha activa, la empatía, es con el fin de sentirnos comprendidos.
Sobre todo si nos centramos en, que luego esto es importantísimo y es para la autoestima, para las relaciones sociales, para todo, la empatía, ¿no? Pero si nos centramos un poco ahora con los de casa ya nos conocemos, ¿no? De toda la vida y sabemos lo que opina cada uno. Mira, Eunice dice que sí, que procura hacerlo mucho. Eunice, ¿qué tal tu padre? ¿Cómo va? Cuéntanos. Bueno, estábamos con lo de la empatía, ¿no? Entonces eso, con los de casa que sabemos cómo van a opinar de ciertos temas, o sea, sabemos lo que van a opinar, qué piensan y muchas veces no contamos algo con el fin de que nos den su consejo, nos den su opinión, sino para desahogarnos, ¿no? Que ahora es muy importante que podamos desahogarnos un día que tengamos bajo, un día que estemos tensos, que tengamos miedo, que sintamos que tengamos incertidumbre. Bueno, solamente para sentirnos comprendidos. ¿Qué ocurre? Que si ya el de al lado me empieza con su sermón o con sus pautas o con lo que opina, pues me voy a cerrar. ¿Y para qué le voy a contar? Si total, ya sé lo que me va a decir, ¿no? Entonces, la respuesta... Ingresado y sedado. Se lo han llevado al final al hospital. Vaya. Pues ánimo, vaya. Bueno, pues entonces esto de la empatía es, ¿sabéis el dicho ese que dice trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti? Pues justo no es eso, ¿eh? Hay que tratar a los demás como les gustaría que les traten a los demás. O sea, intentar comprender, ponernos en sus zapatos e intentar escuchar cómo se sienten los demás, quitando un poco todo lo mío, apartándome de alguna manera. La clave de la empatía es tratar a los demás como les gustaría que les trataran a ellos mismos, no a ti. Si no, pues les puedes tratar como no les gusta también. Y el objetivo, como hemos dicho, es la comprensión, intentar comprender a los demás. No sé si esto os resulta fácil o no, el intentar comprender a los demás. Esto es la base de las relaciones sociales, muy, muy importante. ¿Sabéis cómo se llaman las personas que no tienen empatía? Justo lo contrario. Los psicópatas. Cuando decimos psicópatas, igual nos viene a la cabeza a una persona con el cuchillo. Un asesino en serie, pero no. Pero no tiene por qué ser así. No. Puede ser tu vecino, un psicópata. Hay un tanto por ciento de la población. Psicópatas integrados, o sea, personas que están... La característica es que no pueden empatizar, sobre todo es eso, la incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Ni sentir remordimientos, ni sentir ansiedad. Ahora mismo lo que estamos trabajando aquí, cómo llevar mejor el estrés, la ansiedad, ellos no sienten ansiedad. Interactúan con las demás personas como si fueran objetos simplemente, o medios para conseguir sus propios fines. Solo ahora quiero esto, hago esto. No pienso, me pongo en su lugar, le va a sentar mal, le voy a herir, le voy a hacer daño, como funcionamos normalmente los demás, ¿no? Teniendo en cuenta a los demás. Para ponernos en los dos polos de lo que es ser empático y lo que es nada empático. ¿Eso es una enfermedad? Bueno, no, es una personalidad, no... Extrema, ¿no? Es un rasgo de personalidad, sí, patológica, claro, patológica, pero no es una enfermedad. Y no tienen por qué ser asesinos, ¿eh? Lo que pasa es que este tipo de personas que no son nada empáticos, pues bueno, las relaciones de amistad son bastante limitadas y duran poco porque al final son egocéntricos, no son conscientes de las consecuencias de sus actos en los demás, solo miran desde fuera se ven como muy egoístas, solo miran por ellos mismos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con... Vosotros seguro que sois empáticos, pero esto, la buena noticia, como os decimos siempre, es que se puede trabajar. ¿Y por qué es tan importante la empatía en la relación con los demás? La empatía no es la capacidad de sentir lo que el otro siente, porque si sería así estaríamos todo el rato pues, como una noria, ¿no? Con altibajos emocionales. Es entender lo que el otro individuo siente y responder en consecuencia, es decir, trasladarle que le comprendemos, que le entendemos. No le damos ni una respuesta, ni un consejo, ni nos identificamos, ni nos lamentamos, sino simplemente le tenemos que devolver que le estamos entendiendo. Y el fin de la empatía es que la persona con la que estamos hablando se sienta comprendida. Si logramos esto, las personas se van a seguir abriendo y va a ir, bueno, pues la relación va a ir mucho mejor. No
¿Dónde está el origen de la empatía? Bueno, pues la ciencia dice que el origen de la empatía son las neuronas espejo, que son un tipo de neuronas que tenemos que se activan en respuesta a los actos y a las emociones de los demás. Es una especie de intento del cerebro por experimentar lo que el otro experimenta, de alguna manera. De ahí, por ejemplo, que cuando estamos enfrente de alguien que bosteza, también bostezamos. ¿No os ha pasado nunca que alguien está bostezando y que de repente empiezas a bostezar también? Eso es un poco lo que hacen estas neuronas espejo, ¿no? Y es un poco, el bostezo es la empatía en su máxima expresión. Nos ponemos a hacer lo mismo, ¿no? De alguna manera. El grado de empatía pues varía mucho entre personas, aunque habitualmente es mayor entre gente de... Más empatía se suele tener entre gente que es del mismo sexo que tú, de la misma edad, de la misma raza o grupo social. Lo que nos hace similares pues nos une normalmente. También se dice por ahí que las mujeres en general son más empáticas, pero bueno, hay de todo, porque evolutivamente han tenido más necesidad de entender mejor lo que significaban los gestos y lloros de los bebés y por eso evolutivamente se dice en los estudios que las mujeres son más empáticas. Yo creo que también, bueno, en general, para explicarlo más sencillamente, es porque la mujer como que culturalmente, emocionalmente, se maneja más en lo emocional, ¿no? Yo creo. Sí, sí, de hecho, Rojas Marcos dice que por eso las mujeres tienen mayor esperanza de vida, porque hablan más, pueden hablar más de sus emociones. Una cosa, el psiquiatra, que ya le conoceréis, suele tener esa... Él hace discursos así muy, bueno, en un lenguaje coloquial y suele decir esto. Es interesante. Pero bueno, no quita para que hay mujeres que son nada empáticas y que hay hombres muy empáticos. Eso es. No, eso son generalidades. Eso que tampoco vamos a generalizar así todo. Entonces, ¿para qué sirve ser más empático? Bueno, pues empatizar con alguien es simplemente lograr que esa persona se sienta comprendida. Y eso es muy importante y sobre todo ahora en el confinamiento, con los que tenemos en casa, en momentos de esa, de alguna manera, inestabilidad emocional, en días que tenemos más altos, más bajos, lo comentamos con la gente de nuestra casa, con nuestros familiares, con nuestra pareja, con nuestra madre, con nuestro hermano, con nuestro hijo, comentamos, expresamos cómo estamos, simplemente con el objetivo de que nos comprendan. Esto alivia un montón. La ansiedad, el estrés, alivia un montón si nos sentimos comprendidos. Pero lo intentamos normalmente. Bueno, pues si lo consigues, serás capaz de cambiar el rumbo de una relación. Y entonces, el efecto que hace estas neuronas que decimos espejo, que provocan que la otra persona con la que hablas se sienta de alguna manera como en deuda, ¿no? Porque tú te estás abriendo, estás contando algo emocional y quiera entenderte a ti también cuando reflejas sus emociones o le dices que entiendes lo que siente, ¿no? O sea, que acerca a las personas y hace que las relaciones sean mejor y crear un mejor ambiente, que es la última de las pautas generales que estamos trabajando un poco en las relaciones de casa, muy, muy importante, unido a lo de la asertividad también, que no sé si han dicho algo de si han hecho o no el tema de si han practicado en casa la asertividad. Bueno, estábamos comentando un poco el tema de la psicopatía, que siempre llama la atención. Es un asunto que siempre llama la atención porque a los que tenemos desarrolladas las emociones, pues se nos hace muy curioso que pueda haber seres humanos que no tengan emociones o que las tengan tan apagadas, ¿verdad? Que puedan tener este tipo de conducta muchas veces. Y estábamos hablando fundamentalmente de eso, pero bueno, Nassane decía que sí que le resulta fácil la empatía. La empatía, eso es. Bueno, las ventajas de... Sí, y luego que nos sigue en diferido. Ah, en diferido. Sí, porque no ha podido... Bueno. No ha podido vernos en alguna sesión y que... Ah, bueno, eso no sé si lo hemos comentado alguna vez, pero todas las sesiones están colgadas. O sea, que alguien si se ha perdido alguna sesión, están colgadas en el canal YouTube Info del Ayuntamiento de Zalla, ¿no? Y se pueden volver a ver las sesiones. Bueno, pues las ventajas de ser empático son que caerás mejor a la gente, las personas empáticas tienen un círculo social más amplio, son más populares en general, serás más persuasivo, ¿no? Tendrás más capacidad de entender y ponerte en el lugar del otro,
Y esto te permitirá saber, pues, qué puedes ofrecer a esa persona para que confíe en ti, por ejemplo. Serás más o te convertirás más en el centro de atención y te harás escuchar más. Los empáticos se comunican de forma eficaz y suelen tener unas relaciones sociales más satisfactorias, que habitualmente hablas de cosas que importan a los demás. Mejorarás tu capacidad de liderazgo y de motivación cuando empieces a entender los deseos de la gente también, ¿no? Y bueno, y comprenderás rápidamente qué les pasa a los demás, que eso es importante. Para esto también hay que tener en cuenta el lenguaje no verbal, como hablábamos el otro día, ¿no? Y no solamente lo que se dice, sino el lenguaje no verbal, muy, muy importante para la empatía. Porque a veces, cuando lo repetimos otra vez que lo comentamos el otro día, cuando no va acorde lo que se dice con la palabra y el lenguaje no verbal, tiene más peso y hay que hacer caso al lenguaje no verbal. Y a veces simplemente con el lenguaje no verbal ya nos está diciendo algo la persona, ¿no? O nos está diciendo mucho. Mucho. Bueno, pues entonces ahora en el confinamiento poder comprender a nuestros familiares en sus diferentes estados de ánimo y situaciones es fundamental. Vamos a ver ahora cómo podemos mejorar la empatía o qué podemos hacer para poder ponernos en el lugar del otro, dejando de ser, o sea, la clave es aprender a ponerme en el lugar del otro, dejando de ser yo mismo por un momento y entendiendo o intentando entender los deseos y miedos de la otra persona, sin estar pendiente de lo que voy a decir yo a continuación, de lo que siento yo. Todo lo mío dejarlo parado y centrarme en lo que siente, lo que expresa la otra persona. Es casi como meditar. Por cierto, no sé si han escuchado lo que tú colgaste. Colgué, no lo sé. Bueno, yo sí que he visto, por cierto, que le estaba contestando a Unice, y claro, pregunta con acierto, a ver si a los psicópatas le ha llamado la atención el tema, a ver si haciéndoles una operación, por ejemplo, pues una intervención quirúrgica, pues podrían tener el asunto arreglado. Y bueno, le estaba contestando pues que esto se hacía, ¿os acordáis? En los 70 sí que se hacían intervenciones pues para corregir algunas conductas. Esto, por supuesto, la ciencia ya lo tiene absolutamente descartado, salvo que sea algo voluntario. De hecho, la depresión mayor se trata con electroshock todavía, pero tiene que ser un sometimiento voluntario del paciente que decide experimentar el beneficio de ese tratamiento. En el caso de los psicópatas, Eunice, pues los psicópatas no son conscientes de que tienen una déficit, por así decirlo, a la hora de sentir emociones. Por lo tanto, sería muy extraño que alguien fuera a la consulta de un psiquiatra o de un psicólogo sintiéndose psicópata o sintiendo que algo no va bien. Ellos tienen perfecta sintonía con cómo ellos perciben los sentimientos y las emociones. Ellos no consideran que tienen ningún déficit. Por lo tanto, someterse a una cirugía, pues imagínate, nada, no hay nada que hacer. Bueno, vamos con unas estrategias para intentar ser más, para mejorar la empatía. O qué podemos hacer para ser más empáticos. Bueno, un ejercicio puede ser cuando estamos en conversación con los demás, ahora estamos centrándonos en la empatía con los de casa, con los de la familia, dejar como de escuchar durante 5 minutos, durante un tiempo, a lo que se está diciendo y fijarnos en las otras cosas de la comunicación no verbal de la persona. ¿Qué me está diciendo con la comunicación no verbal? Porque muchas veces damos más valor al significado de las palabras que al resto de información que somos capaces de percibir, que no la tenemos en cuenta y muchas veces para esto es muchísimo más valiosa que lo que se está diciendo. El tono, la postura, la expresión, la mirada, los silencios. Dejar un poco lo otro parado y captar todo eso y hacer una interpretación de eso. Todo eso lo solemos captar de forma inconsciente, pero la razón, en nuestro raciocinio, a veces lo oculta y le da más importancia al mensaje verbal. Entonces, yo ahora lo que os estoy proponiendo para trabajar la empatía es hacer lo contrario, intentar parar un poco el mensaje verbal y fijarnos mucho en una conversación, para que practiquéis estos días, en toda la información que nos da
el lenguaje no verbal, en todo esto que os digo, en el tono, en la postura, en la expresión, y hacer una interpretación de eso, ¿no? Y devolverle, pues parece que hoy estás triste, apagado, o que no tienes fuerza, se te ve desmotivado, aunque nos diga lo que nos diga, ¿no? Y eso es como darle la oportunidad a tu intuición, que a veces todo eso, como decimos, lo captamos inconscientemente, pero como estamos acostumbrados a que la razón de alguna manera se centre en lo que decimos oralmente, pues no le hacemos caso, perdemos mucho esa referencia de la intuición y en esto, para ser empático, tenemos que trabajarlo al revés, darle mucha importancia a todo eso, a lo no verbal, ¿vale? Otra pauta, intentar imaginarte qué le motiva a hacer lo que hace, ¿no? O pensar, estás hablando con alguien, ir más allá, ¿no? Pensar, por ejemplo, en alguna dificultad que pueda encontrarse día a día. Si es un comercial, pues, por ejemplo, ahora puede ser que el negocio esté, pues eso, pasándolo mal o que no vaya a tener los ingresos de antes o que no pueda volver a abrir el negocio, etcétera, ¿no? Entonces, antes de hablar con esa persona, ponerme en su lugar, pensar en sus dificultades y ponerme en su lugar. Todo eso va a hacer que cómo le escuche me va a ayudar a ser más empático. Puede incrementar nuestra empatía. Vale, otra pauta. Hacer que la otra persona también ponga de su parte. Para que se abra más, pues preguntar, ¿cómo estás?, ¿no? O hacerle preguntas, pero hacerle preguntas sintiéndolo de verdad, es decir, con escucha activa y plena. ¿Cómo estás? No es para muy bien, ¿y tú qué tal? Estos son a veces formalismos que los decimos sin ninguna... Sí. Es una forma de romper el ¿Qué hielo. tal? Pues bien, ¿y Pues tú? bien, no. Y a veces se contesta antes de... O sea, ya contestas algo, o sea, ni siquiera escuchas. Bien, ¿no? Y sigues, o sea, ¿para qué preguntas, no? Parece que tuvierais un tío detrás vuestro que os observa. Da un poco de miedito. ¿En serio? ¡Ay, no me digas eso! ¿Qué tío? No, es la puerta, el reflejo de la puerta. Porque ahí nos hemos cambiado de sitio. Eso es, porque nos hemos cambiado y detrás tenemos un perchero. Es el perchero, eso es. Bueno, hacer que la otra persona, eso, el decirle, pero realmente que perciba que estamos poniendo toda la atención, que nos interese de verdad el cómo está, lo que le preguntemos o lo que nos vaya a contar. O sea, es decir, poner verdadero interés y que no sean frases hechas. Si no tengo interés, pues no escucho, ¿vale? Te has cortado el pelo. No sé, yo no. Otra pauta es, con lo que te diga, y esta es la más importante para ser empático, con lo que te diga la otra persona, con lo que te cuente, con el fin de ser escuchado y con el fin de entenderle a la otra persona, ni se te ocurra exponer tus conclusiones, ni se te ocurra darle consejos, ni se te ocurra darle tu opinión. Es solo comprenderle, es decir, solo le tienes que trasladar que le estás comprendiendo lo que te está diciendo. Pues siento que te da miedo esa situación de ahora, de cómo vas a ir cuando abras otra vez la tienda, o que estás preocupado, o que sientes incertidumbre, igual yo opino diferente, pero nada de, pues yo haría, ¿no? Enseguida somos muy dados a dar consejos, no sé si os pasa. Es verdad. El consejo, que mucha gente no quiere consejo, que lo único que quiere es ser comprendido. Sí, Asun dice, no estamos educados emocionalmente, no podemos decir lo que nos pasa. Es difícil, pero es difícil porque lo de escuchar activamente y centrándonos realmente para comprender, no estamos educados. Por eso es muy importante. Esto mejoraría muchísimo las relaciones. Sí. Y enseguida vamos a la solución, a que se baje la ansiedad. La ansiedad realmente, cuando alguien me está contando algo con congoja, es que se sienta comprendido, no es que le demos la solución. Igual incluso no tiene solución lo que nos está contando, ¿no? Pero a veces la persona que está escuchándole activamente se siente mal también. No estamos acostumbrados a llevar eso. Y enseguida va la solución, el consejo, pues yo también, pues ay pobre, o un consuelo, que eso no sirve. Todo eso es lo que no hay que hacer. Esa es la pauta más importante. Simplemente es escuchar activamente, fijarnos en todo y devolverle que le hemos entendido, para que se sienta comprendido. Y nada más. Eso mismo ya baja la ansiedad. Eso mismo nos hace relajarnos y eso mismo
nos da como un relajo, ¿no? En una situación, sobre todo cuando es intensa, ¿no? Cuando nos están contando algo con emoción. ¿Qué te he cortado, Idoia? ¿Qué estabas diciendo? No, les estaba diciendo que son muy observadoras las chicas. Vale, otra pauta sería para devolverle que le hemos entendido cómo se siente o cómo que le estamos comprendiendo, podemos parafrasear o reformular su mensaje añadiendo coletillas para empezar, en vez de dar consejos, o yo también, o conozco a alguien que le pasaba lo mismo, o pobrecito, pues empezar como diciendo, por ejemplo, bueno, no te ha llamado nadie en 2 semanas, ¿no? Creo que eso te puede hacer sentir solo, ¿no? Es así como te sientes. Percibo que te sientes solo, percibo que estás triste, percibo que la situación... darle coletillas que introduzca, pero es lo suyo, percibo, veo que... me das a entender o entiendo que... Pero simplemente son coletillas que nos ayudan a devolverle que le estoy entendiendo cómo se siente o lo que está sintiendo, ¿vale? Nosotros verdaderamente es una labor que hacemos estamos muy formados en la escucha activa, lógicamente. Un psicólogo se trata de eso, nos dedicamos a eso. Nos dedicamos a eso, pero sí, es una fórmula de entender lo que la otra persona nos está contando sin el recurso fácil, sin la respuesta fácil. No identificarnos, yo también, pues a mí también me pasa eso, pues a mi vecina también, no, eso no es empatía. No dar el consejo, pues yo te aconsejo que no, o la respuesta, que no hay que dar ninguna respuesta, que el objetivo de la escucha activa para mejorar la relación y para que haya comunicación es sentirse comprendido. Y ocurre sobre todo en familia, con hijos adolescentes, hijos jóvenes, tal, que si ya nos conocemos ya sabemos cuál va a ser la respuesta, que si no opinamos igual, si no trabajamos esto de la asertividad y la empatía, se rompe la comunicación. ¿Y para qué le voy a contar si no me voy a sentir comprendido? Ya sé lo que me voy a encontrar, ¿no? Lo de siempre, su posición o su barrera, etcétera. Entonces, pues dejo de comunicarme y esto es una pena. Entonces, ahora, y más en esta situación del confinamiento, tenemos que intentarlo y tenemos que intentar ser empáticos con los que tenemos en casa. Dice Asun que está segura de que no escuchamos, que queremos dar soluciones. Pero es por nuestro propio nervio, no es que lo haces con buena fe, pero ese no es el objetivo. Cuando alguien te está contando algo con emoción, seguramente lo que quiere es sentirse comprendido. Luego, a veces también quiere que si tú te puede pedir un consejo, te puede pedir, pero esperar a que te lo pida. Si no te lo pide, ¿no? Nos adelantamos. A ver, que igual es porque queremos mucho a esa persona y le queremos ayudar, pero muchas veces en vez de ayudarle, lo que hacemos es que la comunicación se cierre y que no se vuelva a abrir. O sea, que no se vuelva a abrir esa persona con nosotros porque no se está sintiendo comprendido. No es el fin. Cuando alguien hay algo que emotivamente, ¿no? Pues lo que quiere primero es que te comprendan. Y si quiere, pero esperemos, escuchemos activamente. Si quiere un consejo, nos lo va a pedir la persona. O tú qué opinas, o cómo, no sé, qué harías en tu lugar, etcétera, ¿no? Y por último, pues bueno, pues una pauta de sal varias veces al día de tus zapatos e intenta ponerte los de los demás. Esfuérzate durante un tiempo en hacer todo esto. Y esto se va trabajando y si lo hacéis, estas pautas que son muy generales y sencillas, las que os estamos dando, pues vais a lograr mejorar vuestra escucha activa, vuestra empatía, vais a mejorar las relaciones con los demás y sobre todo con la gente que queréis, ¿no? Porque se van a sentir comprendidos y va a hacer que la gente se abra y que tienda a contarte más. En todos los grupos y en todas las comunidades hay gente más empática. ¿Y quiénes son? Ahora poneros a pensar. La gente más empática de vuestro alrededor es a la gente que todo el mundo le cuenta sus problemas. ¿Por qué siempre hay una persona que todo el mundo le cuenta sus problemas? Esa es la persona que sabe escuchar, la persona que es empática, que la gente le cuenta porque se sienten comprendidos. Tampoco se trata de que estemos todo el día con los problemas de la gente, pero sí que tengamos un poco esta capacidad más desarrollada para que la relación con los de casa, con los más cercanos, con la gente que queramos, bueno, y con todo el mundo, vaya mejor. Entonces, a practicar la empatía. ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis dificultades en esto de escuchar activamente, de ser empáticos para que la gente se sienta comprendida? ¿Sí o no? ¿Cómo lo veis? A ver, contarnos un poquito. ¿Qué dicen?
Yo a veces solo quiero hablar, que me escuchen. Que me escuchen y que me comprendan, ¿no? Porque escuchar es eso, que me comprendan, no es oír, poner la oreja. Muchas veces hablamos con gente, nos están oyendo, pero no escuchando ni con interés ni que nos comprendan, ¿no? Pues nada, otra cosa ya a poner en práctica importante y además, si nos sentimos comprendidos en esta etapa, que va a haber, como decimos, estados emocionales en los que vamos a sentirnos, pues más intensos, etcétera. Si podemos trasladarlos a alguien, comunicarlos y sentirnos escuchados y sentirnos comprendidos, pues va a ser mucho mejor para todos. Y va a bajar el nivel de estrés y el nivel de ansiedad. Esto es importante. Vale, hoy en cuanto al tema del confinamiento vamos a hablar del uso de las tecnologías, ¿no? Que también es otro tema candente, que ahora estamos todos estos días, pues ahora mismo estoy viendo el programa con el vídeo, con el ordenador, con las redes sociales, con los móviles, etcétera, etcétera. Las nuevas tecnologías que se utilizan para la información y para la comunicación no son ni buenas ni malas, ¿no? Según el uso que les demos. Ahora mismo están siendo de mucha utilidad, ¿no? Así es. Todo tiene que ver cómo lo utilizamos, el uso que le demos. Depende también del tiempo que lo usemos y de si somos críticos en ello también. ¿Qué dicen? Olga dice que cree que sabe escuchar y que me comprendan, claro. Bueno, esto no lo he entendido muy bien. A mí me pasa, dice Nasane, que las amigas en particular me hablan de sus problemas, pero por ejemplo mi hijo, que es con quien vivo, no lo hace. Ya. Y Asun dice, yo creo que tengo empatía, pero no acabo de encontrarme con mi interlocutor. No acabo de encontrarme con que mi interlocutor lo sea. No sabemos si es una persona en específico o en general. Nasane, esto que te pasa a ti es bastante normal. Claro. Los hijos cuando pasan por etapas, sobre todo si es adolescente, que no sabemos qué edad tiene tu hijo, a veces la comunicación es más complicada. Pero no por ello hay que intentar, seguir comunicándonos con ellos, porque al final son como esponjas y necesitan, aunque parece que pasan de todo en esas edades, necesitan las pautas y el hablar con sus padres más que nunca. O sea, que no dejes de intentarlo. A veces es mejor no ver que determinados WhatsApps. Vale. Bueno, pues vamos a ir con lo de los riesgos del uso de las tecnologías, ¿no? Hay un riesgo que, se llama el cansancio tecnocerebral, que después de estar 2 horas frente a una pantalla, nos da igual que sea frente a un ordenador, puede ocurrir después de estar 2 horas o más frente a una pantalla. Ordenador, móvil, etcétera. Y los síntomas de este cansancio tecnocerebral son la irritabilidad, la falta de concentración y la hiperactividad. Después de 2 horas. Ahora en este confinamiento la gente, yo estoy leyendo que mínimo 5 o 6 horas en las pantallas, mínimo cada uno estamos, ¿no? Entonces, como todo, es bueno o malo, pero según el uso que le demos, ¿no? Todo con equilibrio. Y lo que decíamos, una de las pautas generales es hacernos un planning y entonces también el uso que le vamos a dar a las nuevas tecnologías. Me da igual a ver vídeos en YouTube que hacer el teletrabajo. Si tienes que teletrabajar, pues luego el resto de cosas que hagas que no tengan que ver con pantallas también, ¿no? Claro, es lo que te decía cuando has venido hoy, que pues nosotras estamos trabajando todo online, es decir, todo con el ordenador. Y luego, pues claro, si ves las noticias o si atiendes el teléfono, o fíjate, estamos aquí también con la pantalla. Claro. O sea, que se ha convertido nuestro día a día en pantalla total. Y yo tengo eso, Lido, de cansancio tecnocerebral. Bueno, ahora no sé si os pasa, pero a mucha gente al principio, en los primeros días de confinamiento, el tema de los WhatsApps, qué divertido, qué tal. Ahora es un cansancio, ¿no? De saturación también, de tanto, ya se ha bajado un poco el ritmo de los WhatsApps, de mensajes, etcétera. Bueno, vamos a hablar de 2 cosas, de los videojuegos, porque hay una franja de edad, sobre todo, pues eso, los que son jóvenes, adolescentes, etcétera. A mí me fastidia mucho la gente que lee, recuerdas lo que te pasa y te dice, Eunice no te preocupes que no pasa nada. Bueno, pues sí.
Es como que le resta importancia, no te está atendiendo, ¿no? No pasa nada, no estoy poniendo interés en lo que me estás diciendo, no te estoy comprendiendo, ¿no? Sí. Es Sí, quitarle hierro ahí. hay otra frase que es, bueno, poco a poco. Bueno, ya iremos viendo poco a poco. Esto un poco más arriba. Es Sí. para que Unice no se nos asuste. Ahí. Con el fantasma que tenemos detrás. Sí, esa frase y Chia, yo estoy muy, muy de acuerdo contigo. No te preocupes, no pasa nada, No pasa nada, ya irá pasará. ya irá pasando y dices, jo, claro. Bueno, vamos a ver ventajas y desventajas y riesgos de los videojuegos. Los videojuegos, hay una franja de edad, esto va todo por edades, que hay gente bastante enganchada, ¿no? Videojuegos que ahora ya sabéis que no es tú solo con el videojuego, que también se pueden jugar con otras personas, están jugando uno aquí, otro en París, otro online y juegan partidas interminables. Incluso muchos jóvenes, uno de los riesgos que hay es que se juegan a horas a las noches, que luego no duermen bien y que luego no rinden durante el día tampoco, ¿no? O sea, que lo de los horarios es importante. Los videojuegos tienen ventajas. Jugar a los videojuegos aumenta, o sea, hace que la concentración, ¿no? Tú estás centrado en una actividad y hace que la concentración puede aumentar, pero todo en exceso puede reducir también la concentración en otras actividades con estímulos menos llamativos, como por ejemplo, no es solo el riesgo del videojuego en sí, sino lo que dejas de hacer por estar mucho en los videojuegos o en los juegos estos. Pues leer, jugar, creatividad, etcétera. También aumenta la capacidad visual porque te fijas mucho, pero en exceso también pues puede disminuirla, ¿no? La capacidad física y la coordinación, en estos que son, hay videojuegos en la Wii y esto de hacer deporte también, ¿no? No están bien, hay algunos. O puede promover el trabajo grupal como ventajas de los videojuegos, porque ahora sí que hay videojuegos que la mayoría son para jugar entre varios, o sea, genera la parte de trabajo grupal. Como riesgos de los videojuegos, bueno, pues puede ser problemas con la familia, amigos y en el colegio, pues porque te metes demasiado en el videojuego, hay gente que se mete demasiado y que deja de, pues eso, de tener comunicación con la familia, con los amigos o con lo que os digo, si mete muchas horas, pues le resta a la tarea de escolar o universitaria o etcétera. Todo esto puede llevar pues a un aislamiento también, ¿no? Al final te haces muy tú con tu videojuego ahí, con tu mundo de la gente que está jugando y que el resto empieza a dejar de tener importancia. Puedes hacerte dependiente de los videojuegos y puede hacer daño en la salud indirecta como coger sobrepeso, de estar todo el día, de no hacer ejercicio, de estar todo el día en la pantalla, disminución de la capacidad visual, problemas de la atención, como hemos dicho, cansancio visual, agresividad. Si juegas a videojuegos también qué tipo de videojuegos, ¿no? Hay algunos que son bastante violentos, que son de guerras, de matar, de ganas puntos, ese tipo de videojuegos. Y bueno, puede hacer que los valores, si solamente los videojuegos son de esos, pues puedes crearte un mundo en el que tus valores pues sean inadecuados o no sean tampoco pues valores, no sé, sanos, ¿no? Y luego también puede resultar difícil el diferenciar la realidad de la fantasía o de lo virtual, que al final los videojuegos es todo virtual, ¿no? Eso con los videojuegos. No sé si aquí los que estáis tenéis gente en casa que está mucho con los videojuegos. Pautas para protegernos para los videojuegos si tenemos hijos o familiares que utilizan. Bueno, saber por lo menos de qué van los videojuegos, intentar analizar y cuestionar los mensajes que trasladan esos videojuegos, ¿no? Comprobar si son aptos para la edad. Cada videojuego tiene que tener un pictograma que dice apto para tal edad, para 3, para 7, para 12, para 16, 18. Lo mismo mi hijo de 10 años está jugando a juegos que son para mayores de 18 y que no está preparado para ciertos mensajes o ciertas actitudes que se dan en el videojuego, ¿no? Hay que decidir con los que juegan, pues cuánto, cómo se juega, etcétera. Establecer prioridades, primero la responsabilidad, los deberes o los estudios y luego un tiempo limitado para jugar. No utilizarlos para escapar de emociones negativas o desagradables, cuidar la privacidad e intimidad y diferenciar bien la realidad de la ficción.
Hay una franja de edad, pero sí que se juega mucho a los videojuegos. Hay algunos que están súper de moda y que se pueden pasar horas, horas y horas. Vale, vamos a hablar ahora de las redes sociales. Redes sociales que pueden ser, pues eso, desde WhatsApp, puede ser Facebook, ¿cuáles son las que más se utilizan? Instagram. Sí, el Instagram ahora está... ¿Cuáles más? Bueno, las redes sociales ahora ya no eres... todo el mundo está en las redes sociales, ¿no? Y hay gente que mete muchísimas horas en las redes sociales. Están muy de moda, por decirlo, ¿no? Son muy cautivadoras. ¿Y qué tienen? ¿Por qué cautivan tanto? Pues bueno, pues porque acercan al grupo de... Twitter, eso. Sí, también, Twitter también está... Acercan al grupo de iguales. Facilita la aceptación del entorno, permite celebrar los logros generando satisfacción. Normalmente la gente en las redes sociales pone todo lo bueno, ¿no? Es raro que alguien ponga cosas, pues hoy he tenido mal día, me he sentido de bajón, me ponen, mira qué bien, estoy aquí con los amigos, pasándomelo bien en un sitio bonito, en la playa o en un restaurante, o bueno, aleja un poco de la realidad diaria. El atractivo también viene porque en las redes sociales se puede uno mostrar la realidad que quiere mostrar, ¿no? La identidad que uno quiere, o sea, la imagen que uno quiere proyectar hacia los demás, ¿no? Lo deseado, que muchas veces no es acorde con la realidad tampoco. Y bueno, y engancha también o tiene atractivo porque se compara con quien tiene menor éxito social, ¿no? Sabéis que en las redes todo se mide, en el WhatsApp no, pero se mide por el número de likes o me gusta o cuánta gente te da a que es tu amigo, que le gusta lo que pones, etcétera. Hay gente que está muy pendiente de eso, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de las redes sociales? Pues bueno, pues que es una comunicación inmediata, que la información es, bueno, infinita, ¿no? Es múltiple, llega a muchísima gente, es entretenido. Hay una opción de hacer también denuncias sociales, temas sociales, que ahora se hace mucho, de denunciar, etcétera, de hacer tema social. Y hay posibilidad de compartir información y conocimientos cuando estás estudiando algo, etcétera, por redes sociales. Entonces, ventajas tiene muchas, pero también tiene riesgos importantes, que esto nos queremos parar un poco. No sé si conocéis los riesgos de las redes sociales. Una de ellas es el ciberbullying. ¿Conocemos lo que es el bullying? Pues también hay gente que le hacen bullying por las redes sociales. Ese es el ciberbullying. Hay otro tema que es el sexting. Si quieres voy a decir lo que es, el sexting. ¿O no? Sí, bueno, básicamente consiste en enviar o en tener contactos sexuales a través de la red. Fundamentalmente esto sucede fundamentalmente con el WhatsApp, porque Facebook, Twitter, etcétera, tienen un sistema de reconocimiento, sensor, ¿verdad?, que no permiten, pues, colgar determinadas fotografías o determinadas frases, imágenes, en fin. Tienen ahí ellos unos motores de búsqueda que enseguida pueden llegar a encontrar que alguien ha subido algo que no debería de estar en público. Así que este tipo de comparticiones se realizan fundamentalmente a través del WhatsApp. Suelen ser pues fotografías fundamentalmente que son de carácter íntimo y que se comparten con una persona determinada. Y luego ya el asunto de lo que compartimos en las redes es que perdemos la trazabilidad. Algo que es absolutamente nuestro deja de serlo en el momento en el que lo compartimos. Y bueno, pues supongamos, si se ve la foto de un pie, vamos a poner un pie, pues es un pie. Pero si sale ya la persona con su pie, pues la cosa ya cambia un poco, porque eso puede derivar a formas, como vamos a ver ahora, a formas ya de intimidación, de acoso, de chantaje, para que no se hagan públicas y no se empiecen a pasar. A todos nos ocurre que llega un chiste, llega un meme o una foto divertida o no divertida y enseguida la pasamos. Llega incluso
a poder ser delitos si podemos pasar algún tipo de información y no filtramos y la paramos. En fin, esto daría para otra sesión. Hay que tener eso, hay que tener cuidado con lo que se pone en las redes, porque tú lo puedes poner, te puedes arrepentir, pero aunque te arrepientas y lo quites en 5 minutos, si ya lo has colgado, eso puede luego llegar a... El asunto es que, los adultos todavía, pero los chavales hay que meterles esto con una idea muy clara para que lo tengan presente todo el rato, porque son los que mejor manejan las redes y los que más información pueden cambiar a este respecto. Pues ya sabemos todos lo que es la edad adolescente. Entonces, pues bueno, hay que vigilar eso. Ahora os voy a decir más riesgos que os van a sonar nombres raros. Otro es la ciberviolencia de género. Pues igual que la violencia de género, pero a través del ciberespacio, ¿no? De las redes. Sextorsión, extorsión sexual a través de las redes, que hay mucho, más de lo que... Y se da a gente joven, muy joven, que todavía no están preparados ni siquiera para... Pues que empiezan como juegos y que luego les extorsionan, ¿no? Que les empiezan a decir, mándame una foto desnudo o desnuda, etcétera. El gossip. Gossip. Esos son todo anglicismos. Un anglicismo es una palabra que viene del inglés y que, pues, sin ir más lejos, aquí tenemos un montón de ellas. Sin ir más lejos, fútbol, por ejemplo, ¿no? Fútbol, balompié. Aquí balompié no se utiliza. Bueno, pues estos son fórmulas, anglicismos que se traen directamente del inglés y se utilizan en el castellano de una manera regular. Y esto es gossip. Gossip en inglés significa cotilleo, chismorreo. Mentiras y chismorreo. Y esto es pues lo que quiere decir o cómo se aplica en la red. Un cotilleo o un chismorreo que empieza, ya sabemos cómo funciona esto, jugábamos de niños al teléfono escacharrado. Empieza una cosa que se va agrandando y al final pues se va esparciendo de manera viral, que es esto lo que nos está ocurriendo ahora, de manera viral. Se expande de una manera pues en relación 1-4, cada uno pues se contagia, por así decirlo, a uno más. Y esto es lo que ocurre también en las redes. Luego está el grooming. El grooming es otro anglicismo, es una palabra que viene también del inglés, que significa persuadir, por así decirlo, fundamentalmente con carácter de índole sexual a niños menores de edad. Tiene mucho que ver con la pedofilia y es la forma en la que se manipula al menor para que el menor acceda al envío de determinada información íntima a la otra persona, que generalmente pues ahí se suelen entrar también en engaños de que es otro niño o otra niña de la edad. Claro, entendemos que por niño estamos hablando ya de chavales de 16 años que todavía son menores de edad o 14, sí, ¿no? Dicen que escribamos cómo se escriben el grooming sí. Sí, en esta práctica al final normalmente el acosador primero se gana al menor, ¿no? A través hace un vínculo por las redes, tal, y luego cuando ya lo tiene ganado la confianza, luego la acosa, ¿no? Eso es. Y bueno, tiene diferentes maneras. Puede hablarle de sexo, conseguir material íntimo o querer mantener un encuentro sexual o algo así, ¿no? Les prometen regalos, incluso les llaman a enviar regalos, luego pues amenazas, se lo voy a decir a tus amigos, voy a ir un día y se lo voy a explicar a tus padres, en fin, puede haber de todo, amenazas. Bueno, y todo esto es denunciable, por supuesto, y hay que denunciarlo si vemos que puede pasar algo de esto, ¿no? Y bueno, luego por último, pues eso, la adicción, ¿no? A las redes sociales, que hay gente que es adicta, ¿no? Que si se olvida un día el móvil ya no puede... Vuelves a casa. Se me ha olvidado el móvil, tengo que volver. Bueno, pautas de protección, autoprotección frente a todos estos riesgos de las redes sociales. Hombre, esto daría mucho de sí, pero vamos a hablar así en general, ahora que estamos en esta etapa de confinamiento muy encima de las redes sociales, sobre todo para saber de qué van y si tenemos jóvenes o tal, sobre todo los adultos también, pautas de autoprotección para todos, pero sobre todo estas cosas que hemos hablado que son ya pues más graves, yo creo, ¿no?
pues para estar al tanto. No dar nunca datos personales en tema de redes sociales y cosas de estas, como dirección, número de teléfono, mucho menos número de tarjetas o cosas de estas. Luego, el tema de los perfiles de las redes sociales, hacerlo a poder ser no abierto para todo el mundo, sino solo que puedan verlo lo que tú publicas tus amigos, la gente de tu círculo, de tu confianza, ¿no? Hay gente que tiene los perfiles abiertos. Bueno, si eres una persona que no pones nada, pues no pasa nada, pero el que pone cosas en sus redes sociales, al final tiene una opción de limitar y que solamente vean tus perfiles la gente que sea de tu entorno, ¿no? Eso es. En opciones de privacidad, normalmente, pues ahí podemos hacer un control de con quién queremos que acceda a nuestro perfil o que no. Luego, utilizar contraseñas complejas y difíciles de adivinar, que no tengan que ver con tu nombre y apellidos, con, no sé, las típicas, ¿no? Para que nadie se meta ahí. Si compartís información sobre vuestras aficiones, tened en cuenta que podéis sufrir bombardeo de publicidad, que eso también es que hay un montón de gente detrás, ¿no? Que si ven que tú tienes una afición o tal, luego te empiezan a bombardear. Sí. Imagínate que te gusta la natación, pues con temas de natación, de productos o tal para venderte. No deis información sobre vuestra familia, sobre vuestros planes o sobre vuestros viajes, porque también si das toda la información, voy a ir la semana que viene, la gente está al loro y van a robarte a tu casa porque saben que no va a haber nadie, o a este tipo de cosas. Sí, parece mentira, pero estas cosas se dan. Si subes fotos o vídeos, ten en cuenta que algunas redes sociales obligan a ceder la gestión de este material, los derechos. Y no compartas fotos o vídeos tuyos o de tus amigos que puedan poneros en riesgo o que puedan ser comprometidos, ¿no? A día de hoy dicen que cuando vas a una entrevista de trabajo a una empresa, normalmente previamente ya han mirado con tu nombre, ponen en tus redes sociales a ver qué se ve por ahí. Y eso puede ser ya una cosa, algo que te frene, si hay algo que da así a la vista, ¿no? O que frene el que puedas entrar o que puedan hacerte la entrevista, etcétera. Antes de agregar a un nuevo amigo, si alguien te dice para ser su amigo en las redes sociales, recaba un poco de información o entérate de quién es, ¿no? También dicen que es recomendable ponerte motes o poner datos falsos a veces para protegerte, ¿no? Sí, ficticio, ¿no? Sí, en vez de poner un mote o algo así. ya, pues, yo qué sé, ponerte eso, un nombre que te guste, con el que te sientas familiarizado, pues no sé, de un personaje, de un personaje de cine, yo qué sé. Luego, los menores de 14 años requieren el consentimiento paterno o materno para poder formar parte de una red social. Esto tenerlo en cuenta. Y luego, pulsar el botón de denuncia si suben alguna foto sin vuestro permiso, que podéis denunciarlo. Este es de todo vuestro derecho. Bueno, esto un poco en general de las redes sociales, sobre todo porque es lo más novedoso y lo que más se utiliza ahora. Sí. Y porque también ahora en las redes sociales, cuidado con los bulos, ¿no? Hablábamos de que hay mucha información y que a veces la información que se pasa por redes sociales, por mucho que se difunda, no es verdadera. Entonces, una de las pautas, que sea información, una fuente fiable. Han dicho que, yo oí hace unas semanas, que no se van a abrir los colegios hasta septiembre. Esto ha pasado por las redes sociales, ¿no? Y no, era bulo. Y como eso muchos, ¿no? Pues hay que tener cuidado con esas cosas también. Bueno, pues esto un poco de las nuevas tecnologías. El teléfono también, ¿no? En general, el uso del teléfono también con la... Ya, esto ya es un aliado, ¿verdad? Inseparable, el teléfono. Hacemos prácticamente toda nuestra vida ya por un teléfono móvil. ¿Quién te lo iba a decir hace 30 años, Pero bueno, mira, si ahora podemos estar haciendo este curso online, es gracias a las nuevas tecnologías. Recuerdo también, que entré en una página buscando un andador para mi ama y fue un bombardeo de publicidad terrible y solo entré a mirar. Eso es. Sí, es verdad. Eso es, entras a mirar algo y luego ya de eso a miles, ¿no? Te bombardean una y otra vez para ese tema, para que compres.
Bueno, pues una vez que hemos hablado de las nuevas tecnologías en el confinamiento, que está bien manejarlas, pero todo con equilibrio y todo, pues eso, limitado, como todo, no es nada bueno ni malo, según el uso que le demos. Con equilibrio, limitado, haciendo otras cosas y en un tiempo y en un espacio. Y sobre todo si estamos teletrabajando, pues hombre, estaría bien que después de teletrabajar unas horas no dediquemos a las pantallas, ¿no? Para airearnos un poco la cabeza. Bueno, y para terminar, hoy vamos a hablar de cómo ser más positivos. ¿Acordáis de que hablábamos de que una de las características de las personas que padecen ansiedad es tener la tendencia de verlo todo de forma catastrofista o negativa? Y eso hace que nos pongamos alerta y que generemos más ansiedad. Entonces, no sé cómo os definís, si os definís en general que sois positivos o que sois más negativos, o que en este periodo de tiempo o con esta etapa en la que estamos viviendo, si lo veis todo negro o según el día, o depende de qué día tengamos o el momento del día. ¿Cómo os definís? ¿Más positivos o negativos? Vamos a ver un poco cómo podemos ser un poco más positivos, que también se puede aprender. O qué podemos hacer para ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Eso está en nuestras manos. Fijaros, el vaso está igual. La situación de ahora, que es complicada, puede ser la misma, pero según cómo lo veamos, o medio lleno o medio vacío, esto nos puede ayudar a ser más felices, incluso a vivir más tiempo y con mejor salud. Nosotros decidimos cómo queremos ver la vida. A veces es difícil, poder tomar las riendas y ver lo positivo, pero lo que decíamos, hay que intentar cambiar de chip y buscarle el lado bueno y ver en este confinamiento, en esta etapa también, como una oportunidad para conocernos mejor, para estar más relajados, para hacer cosas que no podíamos hacer, etcétera, etcétera. Esto, como decimos, nuestra actitud depende de nosotros, ¿no? Las claves para sacarle mejor partido es eso, ser más positivos. Está comprobado, todos los estudios dicen que el ser más positivo contribuye a reducir el estrés, que es de lo que estamos tratando, y la ansiedad. Y también fortalece la salud, con lo que, fijaros, si somos más positivos ahora, vamos a estar más fuertes para combatir el coronavirus y vamos a tener más defensas y vamos a estar más sanos para tener, bueno, pues eso, para poder estar más saludables. Saber que cambiar los pensamientos es posible. Se puede aprender a tener pensamientos positivos. Vamos a ver un poco cómo podemos, ¿no? Tenemos que intentar buscar en todo lo que nos sucede el blanco en el negro. Es decir, en todo lo que nos sucede hay aspectos positivos y negativos. Lo que pasa es que tendemos a fijarnos solo en uno de los polos, ¿no? Y entonces el truco consiste en intentar buscar el lado bueno hasta de lo más negativo. Por ejemplo, ahora en la situación en que estamos, vamos a buscar algo positivo, Idoia, de esta situación, a ver qué se nos ocurre. Mira, yo estoy aprendiendo, estoy mentalizándome de hacer deporte regularmente en casa y me he dado cuenta de que puedo ejercitarme en el futuro si no pudiera pues ir a la piscina, por ejemplo, pues que puedo hacer deporte en casa. He aprendido a manejar YouTube y a grabar mis vídeos personales de YouTube. Mira, pues algo por positivo. ejemplo, estoy adelantando mucho trabajo de máster. Mira. Bueno, pues yo tengo aquí esto. En todas las situaciones podemos sacar algo constructivo y algo positivo. Vamos a intentar hacer esfuerzo también a hacerlo. Hasta en las peores situaciones. Sacar lo positivo. Vamos a hacer ese ejercicio de, a ver, vemos una situación que lo vemos como más negro o más negativo, vamos a intentar sacarle lo positivo, ¿vale? Otra pauta para ver las cosas más positivas, para ver las situaciones más positivas, sería concentrarte en la solución. En vez de comerte el coco dándole vueltas y más vueltas a los problemas, que a veces no hacemos más que un círculo de darle vueltas, estar preocupados, generar estrés, ansiedad y no llegar a nada, ¿no? Pensar siempre en lo mismo, dándole vueltas y no salir de ahí, como de un círculo vicioso que lo único que hace es ponernos cada vez más estresados y más ansiosos. Entonces, vamos a concentrarnos en la solución. ¿Tiene alguna solución? ¿Puedo hacer algo para mejorar esta situación? Y me concentro en eso, en lo que puedo, no en lo que no puedo.
y planificar cómo puedo hacer para llegar a esa solución. Planificar los pasos que me van a llevar a esa solución, para intentar esa solución. Esto me va a ayudar a alejarme del pensamiento negativo y me va a ayudar o me va a empujar a actuar. En lugar de mantenerme ahí enrocada en la queja, en el darle vueltas, en cómo puede ser esto, qué horror, ¿no? Al final a veces no nos pasa que nos enrocamos en una queja, en algo negativo y es que no lo puedo entender, y no salgo de ahí. Pues no, pues voy a decir, a ver, ¿puedo hacer algo para cambiar esto o para mejorar esto? Pues me voy a centrar en eso. ¿Y qué pasos, a ver, tengo que dar? A lo práctico, vamos a ir a lo práctico. ¿Qué pasos puedo dar para cambiar esta situación? Y venga. Más pautas. Prestar atención a los matices. Intentar evitar, en la medida que sea posible, el extremismo. O lo que es lo mismo, el todo o el nada, ¿no? Las cosas no son de un solo color o entre ambos extremos, entre el blanco y el negro, hay muchos matices, hay muchos grises que se dice, ¿no? Entre lo mejor y lo peor hay que pensar en todos los resultados que pueden darse ahí en medio. Y bueno, y pensar en varias opciones y nos daremos cuenta que no es tan dramático como lo vemos. Esto a veces no es fácil. Otra pauta, no te culpes. Uno de los errores más comunes es caer en la tentación de sentirte responsable de todos los males. Es por mi culpa, ya la he liado, ya otra vez, ya está, ya... Si alguien no te saluda, por ejemplo, no significa que te tenga manía o que esté en tu contra o que les hayas hecho algo mal. Igual simplemente está distraído, ha tenido un mal día o no se ha dado cuenta. Pero a veces tenemos esta costumbre de hacernos responsables de todo lo que pasa y de lo negativo, sobre todo. Pues no, no te culpes, no todo es. Puede ser la circunstancia del otro, que tiene un mal día, que no te ha visto o cualquier otra situación, ¿no? Intentar no culparte. ¿Esto os parece fácil? Otra de las pautas que os damos son pautas muy generales, pero bueno, si nos pueden servir para, aunque sea, intentar ser un poco más positivos, ¿no? Huir de la queja, no quejarnos, ¿para qué? ¿No? La queja constante solo fortalece el pensamiento negativo y te empuja como a un lado oscuro, ¿no? Como a un túnel sin salida. Si nos estamos recreando en la queja, en lo negativo, ¡ay, qué horror! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué... Huye de la queja, intenta no quejarte, haz el esfuerzo, ¿no? La clave es cambiar los pensamientos negativos por otros positivos, incluso al hablar. Como decimos, en vez de negativo, todo se puede reformular, decir lo mismo, pero de forma positiva. Cuanto más practiques, más fácil va a ser. Luego, visualizar los futuros logros. Algo tan simple como imaginarte consiguiendo tus objetivos hará que te sientas mejor para afrontar el esfuerzo que requiere. Ahora, por ejemplo, lo que vamos a conseguir. Vamos a conseguir parar el virus, que la gente se deje de contagiar, que se deje de morir. Bueno, pues eso vamos a visualizar y que en un tiempo vamos a estar haciendo todos vida otra vez normal. Para llevar mejor esta situación de ahora. Y de rebote, pues eso, me hará sentir mejor, más segura y útil de alguna manera. Y luego, en la medida de lo posible, alimentarte de emociones positivas. Intentar mantenerte alegre y positivo, ¿no? O positiva. Si tú te intentas mantener alegre y animado, pues te será más fácil pensar de forma positiva. Para eso, pues intentar hacer cosas que te gusten ahora y que te hacen disfrutar de la vida. ¿Qué cosas pueden ser ahora? Oír música, bailar, cocinar, leer, llamar a la gente hablar, por teléfono. ¿Qué más cosas pueden ser? O sea, hacer emociones positivas para sentirte alegre y animado también, ¿no? Y luego a la noche acuérdate de ellas, con todo lujo de detalles, ¿no? Para quedarte con lo positivo también. Y por último, intenta rodearte de gente positiva, aunque ahora no podemos elegir de quién nos rodeamos tampoco, ¿no? Los que estamos, somos los que estamos. Pero en la medida de lo posible, cuando puedas elegir y cuando podamos salir a la calle, cuando vamos a trabajar o cuando en la vida en general, es más positivo rodearte de gente que es más positiva, ¿no? El optimismo y el pesimismo pues es contagioso también. Claro. Entonces, como la risa o los bostezos, si nos rodeamos de gente positiva, pues eso, vamos a estar más positivos también. Bueno, pues al final, en general, eso, tú decides cómo quieres ver la vida.
o de forma positiva o de forma negativa. Está claro que los estudios dicen que un 50% de nuestro carácter está determinado, es la genética, ¿no? Y luego hay un tanto por ciento que es nuestro entorno, pero hay un 40% que solo depende de nosotros mismos, de nuestra actitud en la vida. Y aquí viene lo de ser positivo o ser negativo, y que podemos elegir. Estar más contento y encima vamos a estar más sanos. Entonces, bueno, pues eso, intentar modificar, sacar el lado bueno en vez de concentrar en la solución, lo que hemos dicho, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo veis esto? ¿Fácil o difícil? Lo de ser más, descubrir los grises, los matices, no culpabilizarnos de todo y no quejarnos. ¿Cómo lo veis esto? A ver, para practicarlo y para intentar ser más positivos. Estarán escribiendo, vamos a esperar un poquito. Al final, lo que decíamos, ¿no? Una de las características de los trastornos por ansiedad tiene que ver con la tendencia a la negatividad, ¿no? A ser más, ver todo normalmente como más negativo. ¿Qué decís de esto? ¿No dice nada? Bueno, mientras que ponéis algo, yo os quiero recordar que el miércoles será el último día del curso, es la última sesión, la octava y última sesión del curso de manejo del estrés y que vamos a intentar hacer el último día un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora. La teoría es muy fácil. Ya. Nasane dice que lo ve fácil, mira. La teoría es fácil, sí. Sí, la teoría es fácil. Luego hay que... Pero bueno, aunque sea, si estamos poniéndonos un poco en ello, Asun dice que es positiva, pero que tiende a culpabilizarme. ¿Y no cuál es la razón? Bueno, pues ya tienes algo para mejorar, Asun. Intentar no culpabilizarte, ¿no? De lo que ocurre. ¿Qué más, Nasane? La gente me acusa de ser demasiado optimista. Bueno, eso no está mal, ¿no? En la vida, mejor ser demasiado optimista que no lo contrario. Bueno, pues lo que os íbamos diciendo, por ir cerrando ya un poco la sesión y por ir viendo un poco que el miércoles va a ser la última sesión, nos gustaría que entre hoy mañana, nos escribáis y nos contéis si ha quedado algo que os gustaría trabajar, comentar, no sé, si queréis comentar algo, no sé, si queréis que dentro de las pautas del confinamiento que trabajemos algo específicamente, etcétera, que nos lo digáis, que nos lo trasladéis. Y bueno, y si nos queréis también escribir de qué os haya parecido, si os ha servido, cómo os habéis sentido, si os ha servido para algo, también nos ayudaría para que el próximo día lo comentemos con todos vosotros, ¿no? Si nos escribís tanto en el WhatsApp como en el email de si os ha servido para algo este curso, si lo habéis puesto en práctica, si os ha ayudado a llevar estas semanas. Un poquito para tener nosotros también una impresión, una evaluación y sobre todo también para los del Ayuntamiento de Zaya, ¿no? Que son el Departamento de Salud, que son los que han puesto en marcha esta iniciativa. Hoy no está Guiller, ¿no? Le he hecho en falta en la gente que participa todos los días. Bueno, pues un poco por nuestra parte sería esto, ¿no? Eso, que nos escribáis, que nos digáis si haremos la semana que viene, el miércoles, un repaso de todo y si os ha parecido útil, pues también podéis decir a la gente que puede meterse a las sesiones que están colgadas en
¿Dónde están? ¿Ensaya En Zaya Info, en Zaya Info. No sé si habéis podido ver, voy a ver si... Lo de la relajación, igual. Esto, lo de la relajación. Vamos a ver que... Ah, No, que nos están viendo. Ellos nos están viendo. Ah. Lo que ocurre es que voy a poneros aquí el link, ¿de acuerdo? Vamos a ver. ¿Habéis podido ver la sesión de relajación? Bueno, la meditación guiada que colgamos aquí. Vamos a ver, que voy a hacer un cortapega. Vamos a ver. Mientras respondéis. Vamos a ver. Esto os lo coloco aquí, ¿eh? Ahí está. ¿Ese es el link de...? Ese es el link de la relajación. ¿Alguien ha hecho la relajación? Que nos cuente un poco, a ver si la ha puesto en marcha y cómo le ha ido. ¿Qué era, cómo era? Explícales para los que son nuevos qué es lo que era, Idoia. Bueno, era básicamente... El otro día, como estuvimos hablando de pautas de... Bueno, algunas pautas, algunos consejos para conseguir relajarnos... Pasamos por varias ideas, pues un baño, un masaje, bueno, vimos formas en las que uno cree que se relaja pero no se está relajando y luego alguna serie de medidas que podíamos llevar a cabo en esta etapa de confinamiento. Veíamos pues tomar una clase de yoga, tomar un baño caliente en casa, que había gente que decía que no tienen bañera, cosa que es también en estos tiempos de la construcción pues es comprensible. Personas que podían hacer una clase de meditación, por ejemplo, o de mindfulness, pero ya hablábamos de que tenía ciertas peculiaridades, que hay que estar muy concentrado en no hacer absolutamente nada y que no resulta apto para todos los públicos. Y yo sugería que podíamos hacer una meditación guiada donde una voz va guiando esa historia narrada a la que tú le pones imágenes, por la que tú dejas fluir tu pensamiento y tu propia creatividad y que es lo que te ayuda a distraerte y a concentrarte en esa historia específica. Y os dejé grabado un cuento para que cada persona le pusiera un poco de imagen, de fantasía, de creatividad, de color, y bueno, pues no sé si os habrá resultado útil, si habréis podido entrar realmente a la historia y a veros por unos 22 minutos, dura aproximadamente, si os habréis podido distraer del resto de preocupaciones. Olga dice que sí, lo ha visto, ¿no? Y Nasane también. ¿Y lo habéis hecho? ¿Qué os ha parecido? ¿Os habéis relajado? ¿Os ha servido? Bonito cuento. Sí, bueno, el cuento no es mío, yo el cuento lo he ido leyendo, tal cual. Yo cogí un libro de cuentos de estos y lo leí. Pero bueno, ¿os habéis podido relajar? Contarnos la experiencia. Dice Asun que hizo otra para principiantes y que le gustó. Olga un poco. Claro, esto habrá gente a la que le encaje y otra gente a la que no. Cada uno tiene que buscar su fórmula, ¿verdad? Su fórmula para conseguir pues separarse un poco de la rutina esta que estamos viviendo. Las clases de yoga van muy bien. Sí me sirvió para relajarme. Bueno. Bueno, es un ejemplo para que vosotros ahora ya podéis buscar por YouTube o en alguna otra red, pues podáis encontrar algo que os estimule a desconectar con una voz, con una música suave, una historia narrada, una invitación a generar vosotros vuestra propia historia. Mira, Carmen dice que ella sí que lo hizo y que te puedes centrar solo en el cuento. Pues muy bien. Así poco a poco. Bueno, pues vamos a ir terminando. Sí. Y recordaros eso, que nos gustaría que nos escribierais, nos diríais para si os ha servido, que nos contéis si habéis puesto en práctica y que el miércoles haremos un repaso un poco de todo para cerrar el curso. Haremos un poco repaso de todo lo que hemos hecho hasta ahora y comentaremos con vosotros, ¿vale?
Y Chiar dice, sí, yo sí, pero el momento en el que vuelves a volver poco a poco, como sensación rara de tontera. Bueno, eso igual es que estabas muy centrada, eso es bueno, ¿no? Vale, pues eso, lo dicho, vamos Nos despedimos terminando, ya, sí, no entonces. sé si alguien quiere comentar algo más o... Sí, sí, también podéis enviarnos, incidamos en algo, si queréis que pongamos algún ejemplo específico de algo, que volvamos a indicar o a explicar un concepto, alguna duda particular. Bueno. Muy bien. Pues nada, pues lo dicho, a seguir como hasta ahora, a seguir bien y nos vemos el miércoles, que ya sería el último día. Hasta el próximo día, que sería el miércoles, ¿vale? Venga, agur a todos. Espera un poco, Olive.